la Unidad de Gestión de Educación teletrabajo. Virtual de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Les damos las recomendaciones de los requisitos mínimos: conexión a Internet de 128 kbps, altavoces de tipo diadema para disminuir el ruido externo. Para la sección de preguntas, se utilizará la sección de chat ubicado en la sección inferior derecha de su pantalla. Una recomendación importante: mantenga apagada su cámara y micrófono. De hecho, el organizador ya lo ha hecho, pero puede darse la situación que se vuelva a activar. Les pedimos mantener apagadas cámaras y micrófonos para mejorar la conexión. Si usted está escuchando algún ruido, algún eco en especial, puede ser que tenga activado una doble cuenta, que haya escuchado o haya activado también su celular. Le pedimos de favor utilizar un micrófono diadema en un solo equipo para disminuir estos problemas. A continuación, le voy a dar paso al doctor Cristian Jaramillo, director del área de educación, que nos dará la bienvenida al evento. Cristian, por favor. Muy buenas noches. Gracias, Gabriela. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bienvenidas a todas las personas que en este momento se unen a nosotros para compartir este nuevo conversatorio que organiza el área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar a través de sus docentes, una planta docente de altísima experiencia y una formación académica de primera, que con un gran compromiso desea, pues, en estos espacios poder compartir, poder dialogar con la sociedad sobre temas que hoy en el área de educación, en el contexto de la educación, nos preocupan y nos apremian para poder reflexionar y buscar propuestas que puedan aportar. Así que, en nombre de el doctor César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina, yo les doy la bienvenida para que puedan, en este diálogo con nuestro colega Alexis Oviedo sobre este tema urgente que nos apremia a todos, poder crear una comunidad de aprendizaje sobre el tema de la educación en el contexto del COVID-19. Así que bienvenidas, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Cristian. A continuación, les voy a presentar al conferencista de esta noche, el doctor Alexis Oviedo. Alexis Oviedo es PhD en Ciencias de la Educación, máster en Estudio de las Culturas y Desarrollo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, licenciado en Economía por la Universidad Central del Ecuador, docente de planta del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, coordinador de la Maestría de Políticas Educativas. Fue docente de Antropología de la Educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Alexis, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí. Muy bien. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos y todas. Gracias por su asistencia a este seminario vía web. El nombre webinario no me deja de parecer gracioso. En la noche de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que relacionan este tiempo particular que ha tocado vivir al hecho educativo en general con una de las teorías, con la teoría que me parece más adecuada para interpretar de una manera crítica pues la educación en este tiempo, ¿no? Y a la que me he dedicado a estudiar en este arresto domiciliario, entre comillas. El diminuto coronavirus ha afectado toda la actividad humana y no ha sido la excepción el hecho educativo. Y entonces, pues tenemos, por ejemplo, que se han dado diversos análisis e interpretaciones sobre este fenómeno. Como cualquier fenómeno, se puede mirar desde distintas perspectivas, desde el positivismo, complementando la visión economicista preocupada más por el decrecimiento de la producción, pero también posiciones sociocríticas que miran esta realidad desde las inequidades estructurales también y desde las cuales la educación no está ajena. Desde esta visión más bien interpretativa y crítica, pues
es la que quiero presentarles, es sobre la visión desde la pedagogía social. Me ha parecido importante la mirada desde este fenómeno y de paso ustedes pueden conocer también más sobre esta perspectiva investigativa, interpretativa, la epistemología social, no tan difundida en nuestra realidad, y a la vez desde este ejercicio mirar el fenómeno desde del COVID, de la educación en los tiempos del COVID, desde esa perspectiva. En efecto, la crisis que vivimos actualmente es grave y siendo pesimistas quizás después se hable de lo que fue como un lejano recuerdo, dicen unos, otros como Michel Houellebecq dice no pasará nada, Zizek y Byung-Chul Han dan sus propias visiones. Por ahora yo quisiera mostrar algunos aspectos que esta pandemia ha obligado a cambiar en la educación. Uno de ellos de gran preponderancia es el sentido y la práctica de la educación misma, que se traduce en mudar la actividad educativa de lo presencial a lo virtual. Y esta pandemia, pues, ha cambiado desde el 16 de marzo muchos aspectos. Se han puesto de manifiesto asimetrías, ¿no? Porque el proceso educativo ahora dirigido a la virtualidad va más allá de coordinar una sesión en Zoom, en Webex, en cualquier aplicación, más allá de ver aparecer en la pantalla pues los participantes y comenzar la reunión. En la era del COVID salen a flote asimetrías desde la conectividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el año 2019 nos dijo el gobierno que el 79% de ecuatorianos tenemos acceso a Internet, que el Estado iba a desarrollar programas para que el sector rural tenga conexión satelital a $9 mensuales, noticias que en el 2019 fueron sin duda alentadoras, pero llegó el COVID en enero y llegó para quedarse, y para el 20 de marzo del 2020 solo el 37% de hogares de todo este país tiene acceso a Internet. Y de esos son solo 16% los que tienen en la zona rural. De ese 37%, solo el 24% tiene computadoras en casa, y en la zona rural este número es solo del 8%. Entonces ahí viene el primer desencanto. Las estadísticas desde el discurso político caen en contradicción con los procesos a enfrentarse. Ahora la situación más óptima, incluso en hogares de clase media que tienen cómo quedarse en casa, que tienen suficientes computadoras, celulares, conexión, si no es su conectividad de fibra óptica, pues también hay problemas. Imaginen cómo será los dos progenitores en teletrabajo y supongamos que tienen 2 hijos y los dos en sus respectivas clases virtuales con una conectividad de la que en los días previos al coronavirus no se podía ver una película completa, que es otra de las realidades. Sin embargo, les decía que miraremos esta realidad, interpretaremos este contexto desde la epistemología social. Y para comprender esto, quisiera presentarles qué mismo es esto de la epistemología social, vinculada a la investigación educativa y vinculada a conceptos cruciales desde la educación, que miran desde esos conceptos del fenómeno de la educación en los tiempos del COVID. Y la epistemología social, pues, tiene sus orígenes en el pensamiento sociológico de Durkheim, pero también en los famosos, en la escuela francesa de la historia, en la revista Annales, desde Febvre y Bloch, y también desde la arqueología del saber desarrollada por Michel Foucault. Entonces, desde estas fuentes de pensamiento, Thomas Pawkiewicz, que es, digamos, el creador, el desarrollador de la epistemología social vinculada a la educación, pues genera su trabajo en temas como política educativa, reforma educativa, el currículo, la formación docente, la escolarización, la pedagogía, y entonces va dando todo un corpus teórico desde esas fundaciones y desde su propio desarrollo, desde su propia
experimentación, ¿verdad? Entonces, la epistemología social es en sí un trabajo que va más allá del conocimiento o los sistemas de razón que rigen los patrones de inclusión social en la política educativa y en la investigación relacionada con la pedagogía y la formación docente. Entonces, les decía que esta es una definición que la desarrolla el mismo Popkewitz, ¿no? La epistemología social toma los objetos constituidos, tales como el conocimiento vinculado a la escolarización, y los define como elementos de una práctica institucional, históricamente formados, estos elementos, estos objetos, desde patrones y de relaciones de poder que proveen una estructura y coherencia a todos esos supuestos caprichos, a todos esos eventos y hechos de la vida cotidiana. Entonces tenemos, por ejemplo, conceptos desde la investigación educativa, tan cambiantes como la reforma, como la profesionalización o las mismas ciencias de la educación, que se los mira componentes de un contexto que abarca dichos conceptos de forma que adquiere significado dentro de un contexto de relaciones que se combinan para producir la escolarización, ¿no? Entonces, el eje de la epistemología social, y esto quiero subrayarlo, está en las relaciones. Y entonces es desde las mismas relaciones y relaciones en sí de poder en muchos de los casos, desde estas relaciones donde que se miraría cómo la educación tiene un cambio, cómo las relaciones se develan, ¿no? Que lo veremos posteriormente. La epistemología social, entonces, es este medio para hacer de que el conocimiento de la escolaridad como una práctica social sea accesible a una investigación sociológica, que pueda abrirse y enfatizar en la incrustación social que hay en la escolarización y vinculada al conocimiento en temas y prácticas de poder. Entonces es mirar cómo el conocimiento se entreteje con los mundos institucionales para producir relaciones de poder y que éstas se reflejan, por cierto, en la educación, en la escuela, y que en muchos casos están sutiles, pero en eventos como este, que trastocan la cotidianidad, pues aparecen en formas no tan sutiles y hasta más bien más directas, ¿no? La epistemología social nos habilita para considerar también las distinciones y las diferenciaciones de la escolarización desde esa visión de normatividad, desde esa visión, desde los efectos gobernantes, y es una contribución para mirar sociedades democráticas, para mirar cómo pensar escuelas y sociedades democráticas diferentes, ¿no es cierto? Es mirar desde esta construcción teórica varios conceptos, presento ahora mismo, que se ponen de manifiesto en el hecho educativo y que sufren distorsiones o muestran sus límites. Por ejemplo, el concepto de escolarización, entonces definido como unas estrategias y tecnologías para dirigir cómo deben razonar los estudiantes sobre el mundo y sobre ellos mismos dentro de este. Entonces, esta es una definición de escolarización que puede ser un poco muy transgresora, ¿no es cierto? Entonces, por ello deben pensarse diferentes formas de escolarización para gente diferente. Eso ocurre en nuestra educación, ha ocurrido antes del COVID, ahora mismo el COVID, es algo que pues podemos nosotros mismos responder cada uno, ¿no? Debe entonces enfatizarse en diversas formas para considerar las ideas que contienen diferentes valores sociales. Si hay heterogeneidad, si hay diversidad, pues una escolarización homogeneizadora no cabe. Otro concepto esencial es el currículo, concebido como una práctica de regulación social y a la vez un efecto del poder. El currículo como un problema del poder producido a través
de esa generación de reglas y estándares de verdad que nos genera ¿quién? Que nos genera en sí la política educativa, ¿no? Que nos genera las visiones de organización del poder, privilegiando qué se estudia o qué no se estudia. Es una tecnología disciplinaria también, que dirige al individuo en el qué debe hacer y el qué no debe hacer, qué debe actuar, qué debe sentir y qué debe ver el mundo y cómo debe ver el mundo de determinada forma. Los trabajos de currículo desde otras perspectivas, desde la pedagogía crítica, también han trabajado el currículo oculto y todos estos factores asociados desde una pedagogía social, ¿no es cierto? El currículo disciplina las acciones que se toman. Esos dos conceptos son como esenciales para comprender los procesos de cambio en la educación y los procesos que deben cambiar en la educación, más allá de los tiempos de la virtualidad. Otro gran eje, hay muchos más, yo me refiero a estos tres, otros son los discursos de la pedagogía, que no están funcionando como un conjunto abstracto de ideas a ser transpuestas dentro de una conciencia mental, más bien una serie material de procesos que inscriben atributos de subjetividad en el cuerpo social. Es decir, la pedagogía se encarga, pues, de marcar en el sujeto aspectos propios de ese gran corpus, aspectos que quieren, pues, legitimar el discurso hegemónico en la mayoría de los casos, ¿no? Y es una concepción técnica que divide el aprendizaje, eso es una herencia, pues, desde el mismo racionalismo, ¿no? En partes discretas, y esta división, pues, genera también implicaciones sociales. En el aprendizaje de matemáticas, por ejemplo, Podkowitz dice, en muchas clases el proceso pedagógico ya está dirigido. Está dirigido para quienes serán obreros o para quienes irán a la universidad, poniendo acento en que los que vayan a la universidad pues aprendan más, mejor, pasen los exámenes. Y en los que se quedan de obreros, pues no se para comprender los procesos, las mismas, digamos, preferencias académicas, ¿no? Ese cuerpo, pues en general, ese cuerpo conceptual, pues nos lleva entonces de nuevo a mirar la situación actual que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y la situación actual que vemos es que desde el 13 de marzo, el viernes 13, fue el último día en el que 1 millón de estudiantes se fueron a clases. 1.927.000 alumnos del régimen Sierra y Amazonía. Desde ahí han estado en sus casas, muchos viviendo la realidad que tenían antes, los más desafortunados de salir de clases a vender caramelos o trabajar en el trabajo agrícola con sus padres, otros pues en el encierro, en el quédate en casa, ¿no? Sin embargo, hay aspectos de la modalidad en línea que empezó a darse desde el lunes 16 de marzo. Esta modalidad, pues los estudios dicen que es efectiva para los grados inferiores, incluso garantiza procesos formativos más adecuados. Ahí incluso en mi propia experiencia con mi hijo, él entra a la pantalla a hacer hasta a sus rondas con su profesora, ¿no? Pero esa realidad, los mismos estudios dicen que no se da en los grados superiores. La complejidad de los contenidos y la necesidad de que hayan acompañamientos más personalizados hacen que no se den resultados adecuados. Es así, eso podríamos verlo pues como de entrada, ¿no? Un ejemplo práctico es cuántos padres de familia podríamos ayudar a nuestros hijos de tercero de bachillerato a resolver unas ecuaciones diferenciales o logarítmicas. Dice, papá, mira, esto tengo que hacerlo. ¿Cuántos estamos en capacidad? No creo que muchos, ¿verdad? Entonces, hay otros factores también, factores que son de orden estructural, como ese tipo de escolarización en que se formaron los estudiantes y al que se acostumbraron los docentes. Y es entonces esa escolarización la que tiene que
cuestionarse no solo para los días de la pandemia o para los 2 años que tendremos con el COVID circulando, sino una mirada mucho más amplia. Los estudiantes están sentados de 7 a 12 y ahí tienen su docente que trabaja con ellos o los otros varios docentes de acuerdo al tipo de establecimiento, pero no pueden pasarse de 7 a 12 mirando una pantalla. Eso sencillamente no es posible, no es sano, no garantiza el aprendizaje. Hay otros factores como el aislamiento mismo, este aislamiento, este encierro, este arresto domiciliario que decanta en una falta de motivación en estudiantes y también en docentes. Docentes que al final en muchos de los casos han tenido que capacitarse muy rápidamente en estas herramientas, en estos procesos para realizar la educación en línea, especialmente en el sector público. Veremos después cómo el ejercicio de la educación en línea tiene factores particulares, ¿no? Y el poco conocimiento de escoger actividades, la recreación adecuada del currículum y hasta la evaluación en línea eran elementos desconocidos hasta antes desde este evento que estamos viviendo todo el planeta, ¿no? Y bueno, el poder también se manifiesta y el Ministerio de Educación dice que van a hacer jornadas educativas por radio y televisión. Pero de nuevo, las estadísticas dicen que solo 8% de los hogares tienen estos medios. Y para las zonas rurales dice que el ministerio va a desarrollar, pide que se desarrollen las actividades del texto y que los padres de familia apoyen. Pero en las zonas rurales tenemos que hay padres de familia que son analfabetos funcionales. Y eso también, si bien no es lo mismo, en la realidad urbana ya veíamos que es difícil que los padres sean los garantes de una educación de calidad, solamente ellos, ¿no? Entonces, lo que planteo también es mirar todo este fenómeno desde una perspectiva estratégica. Y estratégica, subrayo, no de los 2 o 3 años que estaremos con ese pequeño y molesto microorganismo rondándonos, sino en repensar procesos pedagógicos y de escolarización. Es una oportunidad que nos da esta crisis para repensar la educación y no solo desde las adaptaciones del contenido presencial a lo no presencial o a lo virtual o a lo en línea. Todo cambio, aun cuando sea obligatorio, es una oportunidad, aunque la experiencia nos diga que no se han dado procesos radicales de cambio en nuestro país desde el siglo pasado, desde la reforma del 96, reforma no educativa, ojo, reforma curricular y a la educación básica, y que aún no se ha completado, aun cuando en el 2010, en el 2013, el 2016 se hayan hecho, pues, diríase, maquillajes, usando una palabra bastante sutil. Y entonces, ante esto, sigo de nuevo con el maestro Thomas Pokowitz, y él se pregunta, y es la pregunta que les comparto. Entonces, en estos contextos, la escolarización debe preocuparse del carácter de la formación. ¿Qué tipo de formación hemos tenido? ¿Qué tipo de formación debemos tener? ¿Debe el currículo producir socialmente trabajador más eficiente y un mejor ciudadano? Deben ser esas las preocupaciones del currículum. ¿En qué sentidos? ¿Desde qué orientaciones? ¿Desde el emprendedurismo nada más? ¿Desde las visiones más bien de identidad? ¿Desde las visiones particulares? Se debe pensar sobre habilitar a la niñez para que ésta se desarrolle más efectivamente. Cuando hablamos de ello, desarrollos integrales, desarrollos formativos, informativos, realmente críticos, no como la palabra crítico, como un texto, ¿no? Como un texto bonito, como la palabra intercultural, como que suena bonito en una ley orgánica de educación intercultural, ¿no? Y al final, la interculturalidad tendríamos que analizar y evaluar mucho que se ha dado. Y entonces el señor Thomas Pokowitz nos dice que la escuela debe mirar la reconstrucción de la sociedad desde el habilitar a sus estudiantes en el desarrollo de una comprensión
crítica de las instituciones y las cuestiones sociales. Entonces es el sentido del relacionamiento institución, conocimiento y poder el que deben también tener conciencia los estudiantes. Deben saber la institución educativa con su carácter disciplinario y también deben tener presentes las cuestiones sociales que les atañen, no en esa burbujita de meros contenidos, ¿no? Entonces estas preguntas que se plantea y estas reflexiones pues también las comparto desde esta perspectiva estratégica, ¿no? Y entonces yo considero que aquí necesitamos realizar un proceso de reforma que no se limite a incorporar nuevas tecnologías. Es un proceso de reforma que, como dice Popkewitz, las reformas curriculares del siglo pasado fueron tecnologías sociales para gobernar cómo los niños y para que estos comprendan quiénes son y qué son en la sociedad. O sea, ese fue un rol más bien de vincular el proceso educativo a un modelo neoliberal en auge, ¿no? Y a unos sentidos particulares de producción. Esta crisis debería poner a pensar al Ministerio de Educación y en general a todas las autoridades en ver mecanismos para revalorizar de una vez por todas la profesión docente, cualificar a los docentes, y no solo en tecnologías, porque el rol del docente ha venido cambiando, pero las perspectivas y las demandas desde el ente rector de educación no. Desde el mismo aparecimiento del Internet, el docente dejó de ser el poseedor del conocimiento, ¿no? Un estudiante en mi tiempo, cuando yo era escolar hace muchísimos decenios, decía, profesor, ¿dónde queda Tanzania? Y el profesor decía, mira, Tanzania está en la parte suroriental del África, con Zanzíbar en aquel tiempo, y Tanganyika se llamaba, y nos contaba mientras los estudiantes le mirábamos. Ahora el estudiante ya no hace eso. El estudiante abre su computador o su celular, pone Google y pone Tanzania, y tiene todo lo que quiera saber. Entonces, el docente está desposeído de digamos, de esa capacidad que tenía. Pero entonces él tiene que tener un nuevo rol, un rol que más bien sea de mediador, un rol de facilitador, de orientar el aprendizaje, que sea quien motive a los alumnos para que se vinculen a cadenas de aprendizaje, a que diviertan lo que ven en el Internet, que miren y que investiguen, que se vinculen al autoaprendizaje, que motiven a que ellos aprendan por sí solos también, ¿no? Y sin embargo, en estos 2 meses que estamos en esta nueva modalidad educativa, el ministerio no se preocupa de ello, pero ¿de qué se ha preocupado el ministerio? Es de que los docentes comprueben que están trabajando. Entonces el ministerio ha dicho, pues señores docentes tienen que entregarme formularios donde que demuestren su actividad educativa virtual. Eso es lo más importante ahora. Es decir, se devela la práctica pedagógica como un ejercicio del poder. Otra vez, las relaciones del poder de las que hablábamos desde la epistemología social. Unas relaciones de poder en doble vía. Por un lado, las sutiles formas de control que en los días normales, entre comillas, los días pre-COVID, eran informes administrativos que llenaban los docentes, y eran requisitos burocráticos que se hacían incluso en las horas de clase, pero no, ahora son dispositivos de control directo que muestran lo que en verdad importa y que sin ambajes subrayan el carácter punitivo. Usted no entrega esta propuesta y este reporte, y pues sencillamente usted es candidato a engrosar las filas de reducción de personal del sector público. En este tiempo no es posible esa escolaridad tradicionalmente concebida. Deben buscarse mecanismos creativos de aprendizaje también, y mecanismos desde procesos participativos. Todo discurso de aprendizaje y los procesos organizativos están íntimamente vinculados a demandas, expectativas, emociones. Esta era nos marca nuevas demandas y nuevas expectativas, y sin duda emociones no nos faltan.
Emociones muy fuertes, pero no nos faltan, y en ese sentido debe readecuarse los procesos de escolarización. Es necesario mirar esta reforma educativa mirando una simple interrogante. ¿Quién debe adaptarse a quién? ¿Los alumnos a la escuela o la escuela a los alumnos? ¿No? El no poder ir a la escuela y socializar cuestiona los sentidos de la educación en la institución escolar. Incluso es necesario, dadas las circunstancias, pensar en algo que sustituya a la escuela, que sustituya ese espacio de encuentro y de recreación. Quizás esta era del COVID es el inicio del fin de la institución, de esta institución de la que cuando somos adultos recordamos básicamente los recreos, o a la profesora bonita, o al profesor más represivo, ¿no? Y recordamos la raíz cuadrada, por ejemplo, ¿no? Entonces, vale repensar también estas perspectivas. La escuela funciona de acuerdo a reglas y procedimientos que dan coherencia y significado a las actividades del día a día y sobre todo desde la interacción. Es necesario entonces repensar la escolaridad porque esta es un acuerdo institucional donde ciertas formas de conocimiento se subrayan y otras se omiten. Entonces debemos generar y repensar estos acuerdos desde discusiones sobre el qué aprender, sobre qué valores socioculturales deben primar. Más aún ahora que, como les decía, no pueden estar los chicos sentados 6 horas frente a una pantalla. Pueden estar muchas jugando un PlayStation, quizás, los que tienen acceso, pero 6 horas en procesos de contenidos y contenidos durante 5 días a la semana no lo pueden hacer. Si el día a día cambia, si la interacción se reduce, la escolaridad debe reformarse estructuralmente. Y el aprendizaje también, no lo sabemos y nos dicen, está ligado al movimiento y al contacto personal, a la acción mayéutica. Por tanto, debe verse una escolaridad que se preocupe, sobre todo, en formar, más allá de esa visión de selección de mano de obra. Es oportuna una revisión de la política educativa que vaya en términos integrales, mirando su articulación desde la misma normativa, pero a la vez en procesos no de falsos consensos, en procesos verdaderamente participativos, quizás más largos, pero más sostenidos. Pensar en procesos también para solventar de manera participativa lo inmediato. Jornadas de capacitación en educación virtual, pero desde una visión de discusión de qué y sobre qué y por qué. Una reorganización de los horarios de aprendizajes, una reflexión de cómo de combinar adecuadamente lo presencial, lo virtual, la educación a distancia, o incluso hasta pensar en lo que han hecho ya las escuelas en Wuhan, establecer cubículos particulares para cada pupitre. Esas son otras perspectivas que vienen dándose. Limitarse solamente a eso, solamente a lo actual, a lo inmediato, a lo urgente, y podrían quedar en soluciones parche. Y ahí, desde la pedagogía y desde la política educativa, hay diversas perspectivas. En un caso, vemos que sin comprensión no hay aprendizaje, ¿no? La ausencia de comprensión de conceptos, conocimiento de procesos y heurística de resolución de problemas es una ausencia que venía antes del COVID-19. La política educativa, como dicen los críticos del estudio de la política educativa, desde la ciencia política y también desde las acciones del Estado. Entonces, es una serie de rituales que legitiman propuestas del gobierno de turno o algunas propuestas de Estado, ¿no? Desde falsos consensos. Son perspectivas que naturalizan discursos del poder, formas de control, como hemos visto, como vemos ahora, formas de subrayar la autoridad y que terminan esos cambios en un gatopardismo escandaloso. Quizás también el COVID nos obliga al cambio y todo proceso de cambio debe ver nuevas prácticas, nuevos interrelacionamientos con estructuras existentes y con sus reglas.
para modificar, legitimar, retar los acuerdos en los que se están y a los que se deben llegar. Y si en la educación no hay posibilidades técnicas para hacerla como tal de una manera eficiente, ¿por qué no considerar esto una oportunidad para generar procesos con los pobladores? En la educación rural, y si vemos que no hay conectividad, pues entonces se tiene la ventaja de que hay pueblos y nacionalidades organizados, que hay organizaciones campesinas, pues entonces trabajar con ellos para pensar una forma de educación adecuada. Es el Ministerio de Educación que debería generar procesos tendientes a la entrega de recursos técnicos y económicos para apoyar una educación que sea vista desde la perspectiva local y desde la realidad. Ya, estas experiencias no son nuevas. En los días previos al correísmo funcionaron experiencias de relacionamiento entre el Estado y las organizaciones indígenas, como por ejemplo la colación escolar, con pertinencia cultural. Bueno, después llegaron las galletas y la avena, ¿no es cierto? Y eran incomibles por muchos niños campesinos por la pertinencia cultural, pero sí se dieron experiencias exitosas, especialmente en días anteriores. Y se deben trascender entonces desde el discurso desarrollista y economicista en la educación. Nuevamente nos dice Popkewicz, citando a Freire y a Vygotsky, se puede enfatizar una visión constructivista del conocimiento si es que éste surge desde la participación comunitaria. Y el cambio no está en la progresión evolutiva de los eventos, en los esfuerzos pasados de las personas para conseguir estos cambios. El cambio es perturbador, como sugiere la feminista Judith Butler. Las formas en que nuestras formas de razonamiento e identidades se consolidan y ocultan las relaciones del poder. Es transparentar y también mirar nuestra forma de razonar y nuestra forma de identificarnos y de subjetivarnos al mundo de una manera distinta. Los discursos construidos sobre la educación en la formulación de políticas, los informes de reforma, los documentos desde las autoridades institucionalmente legítimos, no son idiomas meramente, no son lenguajes educativos, son parte de procesos productivos de la sociedad por los cuales se clasifican los problemas y se movilizan las prácticas. Esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes. Una interpretación del COVID, de la educación en los tiempos del COVID, desde la epistemología social. Les agradezco su atención y quedo atento a sus preguntas. Gracias. Agradecemos a Alexis por su participación y vamos a comenzar con las preguntas. La primera de ellas nos llega desde Facebook Live, en donde se ha hecho la transmisión en vivo de este evento. La pregunta dice, ¿cuál es su criterio de las medidas tomadas por el Ministerio de Educación? ¿Tienen consistencia o son solo patadas de ahogado? No veo una innovación, veo una escolaridad que quieren digitalizar. ¿Respondo ahora mismo? Sí, por favor, Alexis. Ya, perfecto. Pues sí, sin duda es lo que les comentaba. Y si estamos preocupados como ministerio desde que los docentes demuestren que están trabajando, pues les preocupa el control, les preocupa el disciplinamiento. Eso me parece que no es lo esencial. Si es que, por otra parte, como que si no se viera la realidad, dice, pues bueno, vamos a trabajar con radio y televisión. Radio y televisión sería interesante, sería magnífico, pero la realidad es otra. Como que la tecnocracia no va de la mano de los procesos actuales. Un poco he dado el ejemplo de lo que se debería trabajar en educación rural con la participación, pues, y organizaciones indígenas de base, comunidades de base, organizaciones campesinas. Veamos qué es lo que ustedes quisieran trabajar. Los Ríos es una provincia feraz, es la provincia que entrega alimentos a este país en grandes cantidades.
¿Hay una visión curricular agropecuaria seria? Pues no, no la hay, lastimosamente. Verónica nos pregunta, ¿por qué la modalidad en línea no funciona para grados superiores si existen carreras universitarias completas que funcionan en línea? La modalidad en línea no funciona por los sentidos, por ejemplo, en algunas asignaturas. Por ejemplo, en la matemática, en la física, en las ciencias llamadas duras. No funcionan por cuanto hay niveles de abstracción que tienen que desarrollarse de una manera más personalizada, si es que se quiere. ¿No es cierto? Y si es que vamos a desarrollar unos procesos de educación diferencial. Quizás funcionan en cierta medida los famosos, lo menos viéndose los tutoriales de YouTube, pero sin embargo este proceso conlleva procesos previos de abstracción, conlleva procesos de comprensión de conceptos y de conocimiento de procesos que en la virtualidad se diluyen. Jorge Valladares nos dice, Byung-Chul Han menciona que la tecnología en tiempos del coronavirus nos lleva a un feudalismo tecnológico o pantópico digital. ¿Se puede hacer un símil con lo que sucede con la educación hoy? Las visiones de Han son siempre muy interesantes, ¿no? Han nos plantea que hay un exceso de transparencia, ¿no? Un exceso de transparencia que está demandado, que es una condición sine qua non de los seres humanos de esta época. Yo creería que sí, que la analogía pues empezaría a cobrar forma. Quizás después, Han es pesimista de lo que puede pasar después del COVID, pero también Han subraya la datología, esta especie de pornografía de los datos, de la exageración por el dato, ¿no? Y entonces quizás podríamos caer en ello. Esperemos que el pesimismo de Han no tenga tanto asidero. Esperemos que sí, así sea. Jorge David Torres nos pregunta, ¿qué tan funcional y objetivo es el telestudio? ¿Cuál es el aspecto negativo de la educación virtual en las universidades? En general, la actividad educativa es una actividad dialógica. Es una actividad dialógica y una actividad de relacionamiento y del compartir en el momento preciso. El momento en que lo virtual se da como con preeminencia, creería yo que se está más bien guiando desde un discurso, desde un guión, si se quiere, preelaborado, que es el que domina, ¿no? Y no digo que no se logren resultados, se pueden lograr resultados. Sin embargo, el resultado cae un poco desde vinculaciones hasta técnicas tecnológicas. O sea, el adquirir the meat on the table que dicen los gringos, ¿no? Y no los procesos de discusión y los procesos de enriquecimiento de una manera tan profunda como se da en la educación presencial, ¿no? En los orígenes, eh, desde los orígenes concebidos así. Jorge Valladares nos pregunta, si la UNESCO busca declarar el acceso a Internet como un derecho de cuarta generación, ¿cómo podemos reducir la brecha digital en Ecuador? Y eso es una pregunta difícil. Eh, hay asimetrías estructurales de este país. Entonces, si los organismos internacionales siempre han planteado una serie de aspiraciones, ¿no es cierto? Los objetivos del milenio. Ahora dice lo que nos dice Jorge, lograr que el Internet sea de todos. Pero en los países subdesarrollados y en los países en los cuales lo social sigue siendo visto como un gasto,
y ahora mismo tenemos reducción de presupuestos para educación. Si es que vemos cómo se privilegian desde el gobierno procesos de corte económico que favorecen a los más pudientes o a los tenedores de bonos de deuda, pues yo veo muy difícil que en la práctica se logre esta socialización de un derecho, sin duda, un derecho que ayudaría muchísimo a democratizar el conocimiento. Pero no soy muy optimista en ello. Incluso no soy muy optimista si es que se daría un cambio de gobierno, porque la sociedad va a quedar muy fragmentada después de estos días del COVID. No solo en lo económico, en lo social, incluso se habla desde la misma esencia de el país y de la unidad del país. David Salas nos pregunta, Han menciona que el virus nos aísla e individualiza. En este sentido, ¿qué sucede con la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo que promulga el e-learning? Nos aísla, sin duda. El e-learning genera procesos colaborativos que quiebran ese aislamiento, ¿no? Quiebran ese aislamiento, pero quiebran ese aislamiento por un momento. Durante la actividad que se realiza, durante, qué sé yo, el foro que está trabajándose, durante el proceso más continuo, pero nuevamente volvemos al aislamiento. Sin embargo, también el aislamiento genera procesos positivos si es que consideramos ya interiorizados aspectos de autoaprendizaje o si es que estamos posibilitando entrar en cadenas de aprendizaje distintas. El mismo hecho de estar en este momento aquí, distintas experiencias, distintos participantes, hay otros seminarios virtuales de distintas temáticas que se dan y que posibilitan pues ampliar los espectros. Entonces yo en ese sentido creo que no hay absolutizaciones, ¿no? Ni desde la posición un poco pesimista, si se le deja, y tampoco desde la posición en que sacraliza al e-learning, ¿no? Diego Orlando nos pregunta, ¿cuál sería su análisis en sector rural cuando la señal no llega y los alumnos tienen vacíos teóricos y prácticos? Y se suma la pregunta de Mónica Cruz que dice, ¿cuál sería en este caso el nuevo rol del docente en la actualidad? Empezaría por lo último. Yo creería que el rol del docente, como lo dije, es un rol más de facilitador, de mediador y aquel que incentiva al estudiante a generar procesos propios, no solo de aprendizaje, sino procesos de interacción como individuos, como personas, para paliar las relaciones disciplinarias que tiene la institución educativa, ¿no? Yo creo que esos son como roles fundamentales del docente. Roles que también se han venido perdiendo y que están vinculados a la afectividad. El docente tiene que ser afectivo, sí. El docente tiene que ejercer una comunicación acertada y democrática, lo dice Jürgen Habermas. Esos son aspectos que están ahora desde el docente. Por supuesto, un motivador, por supuesto, también un crítico de lo que, para que el estudiante discuta y discierna lo que mira. En lo rural, en la educación rural, yo creo que si no tienes conectividad, pues busca mecanismos distintos con la comunidad, busca mecanismos con los padres de familia para generar procesos de discusión de qué aprender. Yo he tenido la suerte de trabajar en educación rural, tanto en la costa como en la sierra, en escuelas tan lejanas, en las llamadas tabladas, comunidades pequeñas cerca de Junín, Manabí. Yo veía a profesores campesinos tremendamente creativos. En aquel tiempo, antes del año 98,
profesores que no tenían ni internet, ni computadora, ni siquiera máquina de escribir, pero generaban procesos de la creatividad. No tenían material didáctico estructurado, pero en trabajo conjunto con la comunidad, pues iban ajustando aspectos con mayor pertinencia quizás de la que pudieran demandar las visiones curriculares o desde la política educativa, ¿no? Y quizás saltándose otros contenidos, por supuesto, que no tenían relevancia para ese contexto. Ok. La siguiente pregunta, vamos a trabajar con algunas de ellas. Voy a unir un poquito porque tenemos algunas preguntas, ¿sí? La primera nos habla de una experiencia real. Héctor Mosquera nos indica que es profesor de jurisprudencia y que no cree que pueda llegar a los alumnos, más aún cuando en esta semana recién se les dio una capacitación de una plataforma para dar clases. Desde su punto de vista, ¿usted cree que esto es didáctico? ¿Y qué asignaturas en ese caso serían las más idóneas para la implementación de la educación en línea para los estudiantes? En el caso de las carreras de ingeniería, ¿cree que tendrían resultados positivos con esta manera virtual? Y he dicho que en las ciencias duras considero que hay limitantes, ¿no? Hay limitantes de lo virtual. Yo no he tenido experiencias de educación virtual en ciencias duras, pero sí he tenido experiencias de educación presencial en, en lo que es física, química, y me parecía crucial esa interacción y esa comprensión. En jurisprudencia realmente no tengo ninguna experiencia, la verdad, no sabría qué responder en las diferencias de lo virtual. Quizás desde el debate, ¿no? El debate de las interpretaciones normativas, desde la Constitución, desde las leyes, los reglamentos, y esos debates creo que también pueden hacerse de mejor manera desde lo presencial, pero como digo, no conozco mucho desde el ámbito de la jurisprudencia. Ok. Estas dos preguntas están relacionadas con el Mineduc. La primera de Luis Moreira dice, ¿cree que las decisiones con respecto a educación virtual tendrán buenos resultados? Y la segunda de Ligia dice que ya leyó que en el futuro se cerrarían las instituciones educativas. ¿Cree que las escuelas adoptará esta forma de trabajo virtual por la epidemia? Y yo decía que las decisiones del Ministerio de Educación no son las más acertadas. Eh, no he visto voluntad política, porque también mucho trata de la voluntad política que se tenga para aprovechar esta crisis y transformarla en una oportunidad. Ni siquiera en tiempos, comillas, normales, se han puesto la autoridad rectora de la educación a pensar en procesos transformadores más estratégicos y más estructurales. Entonces, yo no veo que se logren resultados satisfactorios. Muchos colegas dicen, ya perdieron el año, dicen. O sea, los chicos perdieron el año, pero es la oportunidad quizás más bien de estos meses que restan subrayar otros temas, subrayar no necesariamente los contenidos y cambiar la visión de cumplir el programa curricular demandado. O sea, el ministerio debería pensar más bien en otros aspectos, quizás lo axiológico, quizás y por qué no lo recreativo, quizás temas formativos en los famosos ejes transversales, discusiones sobre interculturalidad, discusiones sobre diversidad, sobre identidad y ciudadanía. Eso es lo que considero. Carla Carrillo nos dice, ¿cómo se puede cambiar la educación con todas las fallas mencionadas hacia nuevos modelos si los docentes, que son quienes ejercen en primera línea, no cambian las viejas prácticas? ¿Cómo cambiar la mentalidad caduca de yo enseño como aprendí? Me quedaban una pregunta que no respondí anteriormente y era sobre la institución educativa y la escuela. Y yo creo que hay perspectivas desde
desde aquellos que quieren magnificar las utilidades y la producción, de que incluso sea esta modalidad virtual no solo para la escuela, sino para el trabajo, sino que se quede de largo. No gastamos en infraestructura, no gastamos en equipos, no gastamos en suministros, ¿no? Creo que sí hay algunas visiones que tienen esos intereses, ahorros, entre comillas, ¿no? No solo en la institución escolar, sino en la institución laboral. Ahora, desde las visiones del docente, yo creo que hay que generar procesos de revalorización de la escuela pública y del rol del docente en sí. Y ahí hay varios estudios. Uno de ellos, por ejemplo, es de esta visión de, por ejemplo, Martin Simmons y Jan Maskelyne tienen un estudio sobre escuela, esta revalorización de la escuela pública desde la filosofía de la educación. Pero esta revalorización también va desde varios aspectos, en que debemos dejar al experto, a ese experto o a ese discurso internacional, a esa tendencia global, que esta tiene que modalidad traducirse virtual no sabe en el país a fuerza o no, para revalorizar el rol del docente en la dimensión local. Y ese es un trabajo largo, continuo, sí, pero es un trabajo necesario, por cuanto el docente ha sido desvalorizado continuamente desde hace muchos años. En los tiempos de nuestros padres y abuelos, en las pequeñas comunidades, el docente era la autoridad del conocimiento, el cura, el que nos unía con Dios, y el médico o el curandero, el que nos curaba, ¿no? Quizás si es que había el teniente político, era el representante del Estado, pero el docente tenía ese valor, esa connotación. Después se ha transformado el docente en aquel que no pudo ser ingeniero, médico, abogado, entonces, fue profesor, se quedó de profesor, ¿no? El rol nuevamente del docente tiene que discutirse, pero también tiene que valorarse para cambiar esas nuevas perspectivas y que el docente retome ese sentido de maestro que va más allá del impartidor del conocimiento y del contenido en sí. Luis Vacasela nos pregunta si los problemas identificados de manera formal en relación a los equipos de Internet se propone un replanteamiento de los sistemas sociales. ¿Cuál sería el replanteamiento en relación con los contenidos y en función de qué se realizaría este replanteamiento? El replanteamiento sin duda es una transgresión al currículo. O sea, yo creería que ahora más que nunca es necesaria la diversificación curricular. Es necesario pensar en esas dimensiones particulares del qué aprender y del cómo aprender y del privilegiar desde procesos culturales y desde procesos axiológicos propios sobre estos ni siquiera contenidos, sino sobre las destrezas y las necesidades locales, terriblemente locales, e ir hacia la especificidad de lo local. Y la dimensión nacional, sí, importante, pero darle un tratamiento diferente a estas obligatoriedades y a estos controles y a estas, no asistencias técnicas, sino supervisiones punitivas que se han venido dando. Cristina Dávila nos dice, se mencionó que la modalidad en línea en los grados inferiores es efectiva. Considero que los niños más pequeños deben tener una relación más directa y personal con sus maestros, como por ejemplo, para enseñar rasgos caligráficos y muchos más que se podría citar. La parte socioemocional es importantísima. ¿Dónde queda esta parte y los trabajos colaborativos? Sin duda, la educación presencial es la más efectiva. Y cuando yo decía que la educación virtual y esta modalidad en línea tiene su efectividad con las limitantes propias que menciona Cristina.
Sin duda, lo ideal es ese acercamiento entre el niño y su maestra o maestro, ¿no? Los procesos afectivos también han venido sufriendo distorsiones. Ahora no es posible, qué sé yo, abrazar a un niño. Tranquilamente puede ser mal visto, ¿no? Puede ser mal interpretado, ¿no? Por supuesto que hay casos de docentes que han abusado de esa afectividad y de esa transparencia, pero por ello es que la afectividad en sí tiene estas limitaciones. Pero sin duda eso es lo más importante, el acompañamiento caligráfico, el acompañamiento desde lo lúdico, la sonrisa, la afectividad, son insustituibles. Como decía, en la modalidad en línea, en grados inferiores, no se logra todo ello, pero a nivel quizás de comillas, enseñanza-aprendizaje, sí se pueden tener logros que son mejores que los que se tienen con grados superiores. Luis Fernando nos pregunta, ¿qué norma internacional o nacional existe para que la educación continúe ante cualquier emergencia o pandemia? ¿Conoce algún caso de éxito? ¿Qué le ha faltado al gobierno y al Mineduc para implementarlo? Y le sumo a la pregunta de Carla Baxeca. ¿El sistema educativo ecuatoriano está preparado para asumir estos nuevos retos? Yo no conozco normas internacionales en sí, creo que un poco Japón había desarrollado ciertas perspectivas, pero claro, Japón tiene aspectos estructurales de educación muy diferentes a los comillas occidentales. Yo creería que pues no estuvimos preparados, no estamos preparados para asumir estos procesos. Las pruebas son que desde la virtualidad no se logra tener esa universalización al acceso, aun cuando tampoco estamos preparados en otras áreas, lastimosamente. Vimos en la salud la debacle, somos el ejemplo, Guayaquil, nuestra ciudad de Guayaquil es el ejemplo en el mundo de lo que no debió hacerse. Tenemos a nivel económico la inoperancia gubernamental para lograr equilibrios, para generar liquidez, la inoperancia en lo económico para priorizar el gasto, 320 millones para tenedores de bonos al 100%. Eh, Creo que la siguiente pregunta, creo que el gobierno va a hacerlo, creo que no tiene voluntad política. Debería hacerse, pero no creo que tiene voluntad política para hacerlo, ni capacidades para hacerlo, porque están preocupados de mantener el tiempo político en sí, ese tiempo que está ahogándolos en todas las dimensiones del ejercicio del poder. Nuevamente en Facebook Live nos pregunta Ana Caupi. El Ministerio de Educación ejerce un exhaustivo control y vigilancia sobre el trabajo docente. Entonces, ¿qué pueden hacer los maestros para poder soslayar esta presión que mitiga el componente pedagógico y mata la creatividad e innovación del docente? Le sumo a la de Carla Carrillo, quizás fue desvalorizado el docente. Eh, Sin duda, hay un ejercicio del poder y sin duda no es fácil que los maestros pues un poco enfrenten este excesivo control y disciplinamiento. No es fácil, pero es necesario. Es necesario, por ejemplo, que se generen comunidades de práctica. Y las comunidades de práctica no solo sirven para la discusión de la recreación del currículum, también sirven para la discusión en la institución de estos procesos y de las perspectivas esenciales del proceso educativo. Es necesario que los docentes revitalicen su sindicato o sus sindicatos. Recordemos que había un sindicato hegemónico, la Unión Nacional de Educadores,
que fue muy cuestionada durante muchos años y que cometió errores, sí, en verdad, pero que a la vez fue desmantelada en el correísmo con toda la dedicación y suplantada por una organización que venía con lo nuevo y se transformó en la correa de transmisión del correísmo, lastimosamente. Entonces es necesario que esos sindicatos que existen o las organizaciones que se planteen discutan sobre estos temas. Disfrutan tampoco desde la visión netamente del rédito político y de que me opongo a todo para lograr mis prebendas y nada más, sino también la discusión desde lo académico. Los sindicatos desde estas perspectivas de reconstrucción y desde propuestas alternativas al gobierno para mostrarle que sí es posible hacer algo. Eso con dos preguntas. La primera de Cristian. ¿Considera que esta situación de emergencia es una oportunidad para aprender cosas nuevas e integrar la tecnología en las clases? ¿O siente que no va a ser posible avanzar con la planificación si no tiene a los estudiantes en un espacio presencial? Luis Alberto dice, tengo formación en e-learning con alemanes y la conclusión más contundente obtenida con ellos es que la educación virtual no es para todos. Usted lo ha ratificado. ¿Qué hacer entonces? Yo creería que es importante, lo dije, repensar el qué aprender en este tiempo. O sea, es ponernos a seguir en el cansón y difícil proceso virtual ahora de cumplir el programa de contenidos. No es posible y no es edificante ni para el docente, ni para el estudiante, ni para el ente controlador, rector de la educación. Yo creo que es importante mirar otros procesos, ya decía, los ejes transversales, generar procesos quizás de discusión del aprendizaje en lo local. Y claro que sí, sería importante, pero no exclusivo, de que en esta temporada se capaciten a los docentes en tecnología y que éstas después se apliquen en la educación regular que venga después del COVID, aun cuando dicen que no va a ser lo mismo que conocimos el mundo que viene, igual al que lo conocimos. Pero sí, sería importante y quizás surgen procesos creativos, ¿no? Pero no olvidemos que hay una asimetría y la tecnología es como un patrimonio exclusivo de una clase media también, y una clase media que es privilegiada de tener aquello. Y de la otra pregunta, pues yo concuerdo con la visión que tenía y que tienen los alemanes de que no es para todos. Y no es para todos por diversos factores, no solo desde lo técnico, no solo desde las capacidades particulares. Tenemos también brecha generacional. Hay jóvenes que nacieron con lo virtual, hay otros que no nacimos con lo virtual. Y eso genera resistencias en muchos casos y genera miedos también. Y cómo generar otras visiones alternativas, pues mirando la perspectiva educativa más allá desde la perspectiva escolar. Educación y escuela no son lo mismo y la perspectiva educativa va más allá de lo escolar, quizás yendo hacia los procesos que Bourdieu trabaja desde la sociología y de la educación. Helen Congo nos pregunta, ¿cambiar la concepción de la escuela y lo que se piensa de ella permite repensar en las pedagogías actuales? ¿Cómo podemos deconstruir el currículo desde una mirada holística? Es decir, el conjunto de nuevas pedagogías comunitarias vinculadas a las TIC. La uno con la de Héctor Mosquera que nos dice, ¿las mallas curriculares deberían desaparecer? ¿Deberían acoplarse? ¿Deberían modificarse a estas nuevas perspectivas de enseñanza en línea? Dos visiones. Uno, el retomar lo holístico sin duda es importante. El mismo trabajo realizado ya en la escuela, en la escuela común y silvestre de proyectos, es un avance de visión integral. Recordemos que esta dicotomización, esta compartimentación del aprendizaje
pues no hubo siempre y no es lo ideal el dividir en asignaturas, en secciones, en divisiones, ¿no? Entonces, el retomar sentidos holísticos de aprendizaje me parece sin duda algo muy positivo. Lo otro, repensar el currículo, por supuesto que sí. Si coincidiendo con Popkewitz, se miraba de que el currículum es dispositivo de poder, si el currículum es un discurso del poder para normarnos cómo nos comportamos en el mundo y como individuos hacia el mundo. Entonces yo creería que se puede discutir incluso que un nuevo currículo en sí o un no currículum o una perspectiva más bien de experiencias como por ejemplo el MOSEIF, el modelo de educación intercultural bilingüe, originalmente concebido, pues plantea unos circuitos de aprendizaje mucho más diferentes, ¿no? Y mucho más participativos. Ahora, tenemos muchísimas preguntas y un gran número de ellas están enfocadas en el tema de la preparación del docente y del alumno. Si estamos mentalmente preparados, ¿cómo formar pensadores si no estamos preparados? ¿Qué significa estar preparados? Que tenemos que aprender a manejar plataformas digitales, tanto en escuelas públicas como privadas. Em, ¿Y cómo hacemos con los estudiantes del sector rural que no tienen acceso a Internet? Y yo creo que no debemos reducir el estar preparados al saber manejar las plataformas. Yo creo que el estar preparados es más bien el mirar el nuevo rol del docente y el nuevo rol del estudiante, adaptando la escuela a estas diversidades y a estas particularidades que tienen los estudiantes, adaptando el currículo a esa particularidad. Sin duda, ayuda mucho saber las tecnologías, pero reducir el proceso educativo a tecnologías, plataformas y softwares, pues no es en sí como prometedor, ¿no? En la otra pregunta de la educación rural, pues ya lo dije en mi exposición, pues generar procesos con los actores. El discurso del desarrollo es desde la buena voluntad o desde la conveniencia ir hacia la comunidad y decir, tú necesitas esto, yo considero que tú necesitas esto. La visión no desarrollista es trabajar con la comunidad desde procesos de acción participativa, de acción, reflexión, acción, como los que realizó Leonidas Proaño, para mirar que ellos, las comunidades, sean los que digan qué necesitan. Entonces, por ahí es la perspectiva. Agradecemos mucho la participación de Alexis Oviedo. Nos quedamos con algunas inquietudes todavía, pero en honor al tiempo vamos a ir cerrando el evento. Muchas gracias, Alexis, por tu participación y me gustaría que terminemos nada más con una conclusión acerca de este evento, acerca de cómo trabajar educación en tiempos de COVID 2019. Bueno, muchísimas gracias. Para mí una perspectiva muy interesante participar en un webinario. Reitero que me parece chistoso el nombre, un seminario virtual muy lindo poder haber compartido, tener tantas preguntas. ¿Qué conclusión podría decir? Primero, antes que nada, mandaría un comercial. Mi comercial es que como Universidad Andina y Área de Educación estamos organizando una maestría en política educativa en la cual vamos a estudiar desde diversas asignaturas, pues los temas de la política educativa, el currículo, etcétera. Y también otro comercial, pues invitarles a ustedes a escribir en la revista Andina de Educación, que es la revista de nuestra área de educación y que pues bajo la dirección de Miguel Herrera trabajamos gustosos en
en el análisis de los textos que nos envían a esta revista académica. Como conclusión sobre esto, pues decirles que hay que tener esperanza siempre, pero hay que tener asimismo la capacidad de responsabilizarse de los procesos. O sea, como docentes, como estudiantes, como padres de familia, pues debemos ser partícipes de la discusión, de la movilización, ¿por qué no? De la movilización para generar procesos transformadores. El Estado va a seguir siempre en lo que es una institución que legitima poder. El gobierno de turno va a ser siempre en mayor o menor grado vinculado con las élites. Bob Jessop decía, politólogo decía, no se puede gobernar sin las élites. Y en este país se gobierna para las élites, casi exclusivamente. Y eso no puede ser, pero entonces es la sociedad civil la que debe también tomar responsabilidad, ir más allá del mirar las noticias y ponerme un me enoja en el Facebook o un pequeño tweet con el cual descargo mi conciencia. Eso quizás, y agradecerles a todos ustedes y a los organizadores, a Jorge, a Gabriela, a Iván, por haber dado esta oportunidad para este diálogo. Gracias a ti, Alexis. Nos despedimos agradeciéndote mucho por tu colaboración y voy a dar paso a Jorge Valladares, coordinador de la UGEF, para que nos ayude con la conclusión del evento. Jorge, por favor. Hola, ¿no escucho? ¿O Jorge está? Me parece que tiene algún problema con el audio. Jorge, ¿nos puedes confirmar, por favor? No lo escuchamos, Jorge. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? Ok, mientras resolvemos el problema de audio con Jorge, vamos a pasar a comentarles que en el chat estoy colocando en este momento la encuesta de evaluación del evento. Sus opiniones son muy importantes y nos van a permitir seguir desarrollando otras temáticas del evento. También queremos invitarles a participar en nuestro próximo webinario. Nuestro webinario gratuito sobre fundamentos de la docencia y aprendizaje en línea. Este webinario se desarrollará el próximo día jueves con nuestra expositora Nela Escala. Para quienes quieran inscribirse, en este momento he colocado la información del evento. También queremos invitarles a nuestro próximo curso MOOC. Es un curso desarrollado para el desarrollo de competencias digitales con la plataforma Office 365. Si usted tiene una cuenta institucional, aproveche para conocer cuáles son las herramientas de trabajo colaborativo y de gestión docente y administrativa a través de este curso MOOC, que tiene una duración de 60 horas. El siguiente evento es nuestro curso avanzado de diseño de actividades para entornos virtuales, el cual estamos colocando en este momento en el chat. Este curso pretende desarrollar competencias para el desarrollo de actividades en plataformas virtuales. También estaremos trabajando en el curso de fundamentos en línea para la formación de tutores y tutoras virtuales. Un curso que tiene una duración de 144 horas y estamos colocando el enlace de inscripción en este momento. Como ya nos había mencionado Alexis, también les invitamos a participar de la oferta académica, la maestría de política educativa, cuya información la podemos acceder a través de Elizabeth Jaramillo, al correo elizabethjaramillo@uasb.edu.es. Inicia el próximo 5 de octubre y las postulaciones se recibirán desde el 21 de mayo al 3 de julio.
También, como ya nos había invitado Alexis, el área de educación está convocando, invitando a la presentación de publicaciones en la revista andina de educación. Les pedimos que envíen sus artículos, ensayos sobre educación y pedagogía a la siguiente dirección o al correo de la persona encargada, que es el doctor Miguel Herrera. De esta manera estamos llegando al fin del evento. Les agradecemos muchísimo por su participación y nos vemos en el próximo jueves. Muchísimas gracias.